llamamos nosotros perdidos? Hay quienes llamamos salvados. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenga su Biblia a mano porque la vamos a ir usando. Pero la Biblia también describe en el capítulo 3 que la serpiente era astuta. Y entonces viene con astucia, le dice, así que de todos los árboles del bosque pueden comer. No, dice, podemos comer de todos menos de este, que el Señor dijo que el día que de él comiéramos, de cierto moriremos. Y Satanás le dice, no van a morir, no moriréis. Yo pensaba que íbamos a tener la procesión pero no te preocupes, estamos muy bien así. Lo que es interesante es que le hace caer, y por la caída de la mujer cae el hombre. El Señor dice que se paseaba en el huerto y dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron. Y cuando se escondieron, el Señor le preguntó, como tal vez te está preguntando esta noche, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo así, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A mí me llama la atención las 4 cosas que dice Adán. No nos vamos a detener demasiado porque el tiempo no nos va a permitir. Pero Adán y Eva oyeron la voz. Tal vez hay aquí quien oye frecuentemente la voz del Señor. En el caso de Adán, él tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Como suele hacer G con Bianca cuando dice, ¿quién rayó la pared? Le da la oportunidad de que confiese. Lo que es importante es que ese acto de desobediencia fue el primer pecado. Y Dios es un Dios santo, que entre sus atributos, hablábamos el otro día, entre sus atributos, todos ellos juntos los llamamos deidad. La deidad de Dios es el conjunto de atributos que constituyen el carácter, la esencia de Dios. Uno de ellos es la santidad. Es el que le trae problemas al hombre. Hay otro que le trae soluciones al hombre y que es un gran atributo de Dios. La primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, el versículo 8 dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, mi hermano, una patente de un cristiano es amar. Amémonos los unos a los otros. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Entonces es un atributo de Dios. Otro atributo de Dios es su soberanía. Otro atributo de Dios es su omnipotencia. Otro atributo de Dios es su omnisciencia, quiere decir que todo lo puede y que todo lo sabe. Es omnipresente, está presente en todo lugar. Y además dijo que le gusta estar en el medio de la alabanza de su pueblo. Así que Él está hoy aquí con nosotros y celebramos su presencia. No solo la invocamos, la sentimos, celebramos la presencia porque Él es Dios. Y uno de sus atributos es que Él no miente. Dios es verdad. Es otro de sus atributos. Y hay más, hay muchos más. No solo su poder, no solo su gloria, no solo su fidelidad, su conocimiento, su omnipresencia, su amor, su justicia, su misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y amor? Tal vez no es para este momento. Pero le escuché decir a un sacerdote, y me hizo bien lo que él decía, misericordia se divide, es una palabra compuesta que tiene que ver con cordis, corazón, y miseris, miseria del corazón, o algo así. Bueno, yo no estoy aquí en intérprete de latín, ni de griego, ni de etrusco, pero sí le quiero decir que el amor y la misericordia son atributos
de Dios. Y Él tiene las dos cosas. Pero además, Él es justicia. Todo eso que nosotros a veces ignoramos o se nos pasa de largo, porque nos gusta más hablar de los atributos buenos de Dios como el amor. Dios es amor y Dios siempre perdona. Espere. Dios nunca perdonó a nadie que no haya hecho por lo menos 3 cosas, tal vez 4. Una es reconocer. No hay perdón sin reconocimiento. Otra es confesar. Y aún antes, reconocer, arrepentirse. Hay gente que dice, sí, lo reconozco, pero no me arrepiento. Hay gente que reconoce y se arrepiente de su error, pero es incapaz de confesarlo. Hay gente que es capaz de reconocer, arrepentirse y hasta confesarlo, pero le cuesta decir, ¿me podrías perdonar? Y todavía le dije más que 4. 5, la firme convicción de no volver a hacer lo mismo. Dios perdona, sí, pero Él antes espera que reconozcas, que te arrepientas, que confieses, que pidas el perdón y que tengas la convicción de no volver a hacer eso otra vez. Porque eso es vivir en pecado. Entonces, esto que hizo la serpiente astuta destruyó la relación, y de ahí viene el tema de perdidos. Ahí fue por causa de la santidad de Dios que perdimos como raza la conexión, la protección, la relación armoniosa con Dios. A partir de ahí, la humanidad estuvo y está perdida. Perdimos la relación con Dios. Esa pérdida fue por la justicia y por la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo, no hay posibilidad de que Él admita ese pecado que todos nosotros ignoramos, pero que solo vos conocés, el Señor lo conoce. No esperes bendición de Dios si tenés pecados escondidos, acariciados, ocultos. Deja que el Señor lave de una y definitiva vez tu vida de manera que ella pueda ser una herramienta en las manos de Dios. Dios es como tu mamá, nunca te va a dar la comida en un plato sucio. Dios te lava primero y te pide que no te vuelvas a ensuciar, solamente los pies, como Él le hizo a los discípulos. ¿Se acuerdan que le lavó los pies? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ese es el sentido de usar la palabra perdidos y usar la palabra perdición. Ahí se perdió, en el Edén se perdió. Y Dios llegó un momento en que estuvo dispuesto a castigar con la desaparición total de la humanidad y de los animales y del planeta. Él había decidido con el diluvio destruir la totalidad del planeta. Pero hubo un versículo que dice, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Noé halló gracia. Qué bueno es hallar gracia de parte de Dios. Gracias a Dios por Noé. Si no, todos nosotros hubiéramos estado ahí, en el horno. La serpiente era astuta, Noé halló gracia. Y en el camino, el Señor encontró un hombre. Lo llamó Abraham. En realidad llamó a su papá. Su papá se hizo el rengo y se quedó. Pero Abraham hizo aquello que... Así que, si hay aquí hijos cuyo padre no ha ido lo más lejos que el Señor lo envió, tú eres hijo, tú eres hija. Tal vez tu padre no llegó donde debería haber llegado. Tal vez no llegó a donde el Señor le había llamado. Pero como Abraham, pasó a la historia como el padre de la fe. Y sin fe no se puede agradar a Dios.
A partir de Abraham hay toda una historia por la que se forma el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel encontramos al Señor trayendo una esperanza que pueda satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios, pero que le dé espacio a su misericordia y a su amor. Por eso enfatizamos tanto el amor, la misericordia, la gracia, la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque, vamos a una foto más adelante. Viene en Isaías 53, del 1 al 12. Tome nota, este es un pasaje que habría que memorizarlo, porque es el pasaje que unos 400 años antes de que se produzca el nacimiento de Jesús, el profeta dice en estas palabras. Yo esperaba que me lo pudiera decir, yo hay algo que me acuerdo de memoria. Dice, pero Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la profecía que está hablando de que un Salvador se iba a levantar de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel no le creyeron y lo siguen esperando al tal Mesías. Porque la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. Mas a todos los que le recibieron, cuando dice todos, significa todos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si crees en su nombre, eres un hijo de Dios. Y has pasado de perdición a salvación. Vamos un poquito más adelante. Volvemos al... Por eso la Biblia dice, cuando describe no ya al que iba a venir, sino al que vino. Juan capítulo 3, la Biblia en miniatura lo han llamado. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un poquito más adelante, miren lo que dice ahora San Juan 3, pero 17, el que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado desde el Edén. Cuando perdimos lo que perdimos. Cuando hicimos lo que no debíamos haber hecho. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando nos fuimos de la Argentina, de cada 10 personas, 2. De cada 100 personas, 2 conocían la respuesta a esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Había 2% de evangélicos en la Argentina. Hoy hay 10% de evangélicos en la Argentina. La Argentina ha visto multiplicar por 5 el cuerpo de Cristo. Y hoy hay 2 o 3 millones de argentinos que dicen haber nacido de nuevo. De manera que si fueras por las calles de la Argentina, en cualquier lugar prácticamente, y le preguntaras a 10 personas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Alguna te diría. Pero si la misma pregunta la hicieras en Mauritania, o en Senegal, o en Guinea-Bissau, tal vez tendrías que preguntarles a unos 50.000 o 100.000 antes de que encuentres a uno que te pueda decir lo que le dijo el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios, porque alguna vez alguien amó a la Argentina y envió misioneros. Enviaron misioneros que vinieran y nos enseñaran la palabra de Dios. Hoy en este país hay hijos, nietos, tartaranietos de creyentes nacidos de nuevo. En Guinea Ecuatorial, Dolly es la cristiana de segunda generación. No hay nadie de tercera generación. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Los que vinieron a Cristo en Guinea Ecuatorial, el país no conocía del Señor.
Y hoy el pastor Juan Sima es pastor de más de 300 pastores en el país. Y antes no había iglesias. Esta iglesia de rodillas y con sus ofrendas contribuyó hace 25 o 30 años atrás, cuando éramos poquitos ahí y el Señor ha bendecido hasta aquí, ¿no? Contribuyeron. Aquí hay hermanos que ofrendaron para Patricia y Abel, que estaban sembrando la palabra del Señor allá. Y hoy, con gozo, pueden decir, el Señor ha sido fiel, porque ese es otro de los atributos de Dios. Dios es fiel. Y Él no miente, y Él ha sido fiel con nosotros. Vamos todavía un poquito. Si el carcelero de Filipos anduviera por las calles de Brasil, bastaría preguntarle a 3 personas para que una de ellas le sepa decir cuál es la respuesta a su pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero hay países como Mauritania, donde no se conoce siquiera un creyente en todo el país. Entonces, si algún hombre o mujer de Mauritania quisiera entrar en el reino de los cielos, no le podría preguntar a nadie de su país, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora vos decís que estás en Cristo, ¿es verdad que las cosas viejas pasaron o siguen amontonándose en tus bolsillos, en tu mochila, en tus hombros, en tus orejas, en tu mente, en tu corazón? Junto con la salvación en Cristo tiene que venir una limpieza del corazón, de los hábitos, de las costumbres. Por eso dejamos de darle dinero a lo que le dábamos antes, lo damos con gozo a la obra del Señor, para que por la obra del Señor misioneros puedan ser enviados y sostenidos, templos puedan ser construidos, emisoras de radio puedan ser montadas, predicaciones puedan ser hechas. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea conocido hasta los confines de la tierra. Hay muchos cristianos que han nacido de nuevo o dicen haber nacido de nuevo, pero nunca se bautizaron. Hay otros que habiéndose bautizado, nunca llevaron a otra persona a los pies de Cristo. El que tiene oídos para oír y que tenga zapatos que le aprieten. ¿Tenés algún hijo espiritual? ¿Alguna hija en la fe? ¿Hay alguien aquí o donde sea que pueda decir, gracias que por tu causa yo pertenezco al reino de los cielos? ¿Hay? Gloria al Señor. Si no, viste como es en obstetricia le llamamos primeriza añosa a cualquier mujer que quiere parir, que hay una especie de moda en Europa, que quieren parir a partir de los 40 años. A partir de los 40 años ya quieren parir. Esperamos que Pablito y Sonia no vayan por ese camino, porque llevan 7 años de casados, están lejos de los 40, pero todavía no. Pero a esa primeriza añosa en obstetricia le llamamos embarazo de riesgo. Hay que embarazarse rápido. El Señor dijo fructificad y llenar la tierra. Así que espiritualmente también, espiritualmente fructificad y llenad la tierra. No sea que haya cristianos que anden ahí con píldoras espirituales. Le llamamos más 3, aquellos cristianos cuya vida está completamente dedicada al reino de los cielos. No es un pastor, no es un misionero, puede ser cualquier hijo de Dios cuyo corazón late por la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? El mandamiento que el Señor dejó a sus hijos. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde van? A los que están -1. ¿Quiénes son los -1? Los que están antes de la cruz de Cristo, por lo tanto no han nacido de nuevo, por lo tanto siguen siendo perdidos, aunque estén cerca de la cruz. Tal vez hay aquí -1, personas que saben todo acerca de Jesús, saben todo acerca del Evangelio, pero jamás lo han recibido en su corazón. O incluso han pasado al frente y todos nosotros nos hemos comido la píldora de que sí, pasó al frente.
No, no hay ninguna evidencia bíblica que nos autorice a decir que pasar al frente trae esto o aquello. La evidencia con la que el Señor nos enseña a juzgar es por los frutos. Por los frutos se conocen los árboles. Mi hermano, mi hermana, no te engañes con el altar. Gloria a Dios, cuando el Señor te toca, venís al altar y recibís de Él. Pero recibir a Cristo significa reconocer, arrepentirse, confesar, pedir perdón. Y el Señor dice que Él opera en nosotros el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo y nos dice más. Y el libro de la vida tiene un nombre nuevo. La Biblia dice que el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida. Y no es un dato antojadizo, porque en Apocalipsis 20:15, ¿podemos ir 2 fotos más adelante? Vamos. Ya termino. ¿Ya está? Miren lo que dice Apocalipsis 20:15. Comenzamos en Génesis 1 y estamos a 2 versículos del final de la Biblia. Así que no pueden quejarse de que este mensaje le faltó Biblia. Aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida. ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice con aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida? Apocalipsis 20:15, grábeselo aquí y que le duela aquí si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La Biblia lo dice, y si usted tiene problemas con esto, no es conmigo, es con la palabra de Dios. La Biblia dice, aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue echado en el lago que arde con fuego y azufre. Eso se llama infierno. No importa cuántas veces vino al altar. Ojalá que muchas. Siempre hay bendición de Dios en el altar. Pero no constituye el libro de la Biblia la lista de personas que vienen al altar. Los discípulos fueron enviados por Jesús, los 70, fueron a predicar. Y cuando volvieron gozosos y le decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Nunca se había predicado el Evangelio antes. Le estaban disputando por primera vez aquello que es su dominio en este mundo. Por eso estaban tremendamente preocupados y lo sigue estando. Ayer me pasaron una frase, no sé si se la atribuyen a Satanás, no sé si es de él o no. Dice, yo no sé por qué los cristianos dicen que aman a Dios y no le obedecen. Dicen que me odian a mí y hacen lo que yo les mando. Ese lago que arde con fuego y azufre, la Biblia en Apocalipsis lo describe como el lugar donde está destinado Satanás y sus ángeles. La Biblia lo dice, y si tenés problemas con eso, es con la Biblia. Por eso predicamos a Jesucristo. No vaya a ser que alguien, después de cantar todas las canciones y después de haber leído todos los libros de la Biblia, o incluso como dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día, no predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir que aún milagreros pueden ser perdidos, nunca nacidos de nuevo, aunque ocupen un púlpito y estén predicando en el nombre de Jesús. La Biblia dice, ustedes no se alegren, dice Jesús, no se alegren de que los demonios se sujeten en mi nombre, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Querés tener una alegría? Alégrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Menos que eso es duda, y duda no pertenece al reino de los cielos. Nosotros tenemos certeza, y certeza es fe. Fe es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve.